Bueno, entonces vamos a hablar de cerámicos y vitrios, materiales cerámicos y vitrios, ceramic and glass materials. Básicamente estos materiales, desde el punto de vista químico o de formación a nivel molecular atómico, podemos decir que es una unión química. ¿Qué quiere decir una unión química? Que hay una reacción química eh, previamente y tengo unos productos a partir de esa reacción que generalmente es un compuesto químico. Y es una reacción química de de dos o más elementos, por lo menos uno metálico. Y si tengo una reacción química, voy obviamente a tener una fórmula química. Entonces es muy habitual ver que todos los cerámicos y vidrios tenemos una reacción química, por ejemplo, una fórmula química, por ejemplo, la alumina Al2O3, el óxido de hierro F2O3. Esos son los materiales cerámicos que sí hay una situación aquí que se puede confundir un poco con eh, una aleación. What is the difference between ceramic and alloy? ¿Cuál es la diferencia entre cerámicos y aleaciones? Recuerden que la aleación es una disolución de dos o más elementos que al menos uno es metálico. Fíjense que esta parte de disolución es muy diferente de esta de enlace químico. Recuerden que esto es físico, la disolución es física y el enlace químico o la reacción química es química. La forma como yo puedo separar esta disolución, al ser físico, pues obviamente son medios físicos, evaporación, filtrado, etcétera. Mientras que al ser una reacción química, yo necesito otros procesos que requieren mucha más energía y obviamente requieren partir ese enlace. Esta es una disolución de dos o más elementos, por lo menos uno metálico, y fíjese que en esto sí se parecen respecto a que son elementos y por lo menos uno metálico. Ok, aquí es reacción, aquí es disolución, y la aleación exhibe propiedades metálicas. El cerámico o el vidrio tienen unas propiedades específicas que ya la vamos a ver. Y generalmente la forma de notación aquí es muy diferente. Fíjese que yo aquí tengo el sistema hierro-carbono, que es de una disolución donde el solvente es el hierro y el soluto es carbono, y que es muy diferente de una fórmula química como esta. Entonces, digamos que aquí, como dice el título, Ceramic and Glass Materials, entonces yo puedo, digamos, son dos grupos. Los asocio, ¿por qué? Porque sus propiedades son similares, pero son dos grupos. El ceramic o el cerámico tiene una estructura cristalina, es decir, es un sólido, mientras que el glass o el vidrio es una estructura no cristalina, es una estructura amorfa, es un líquido sobreenfriado. Entonces recordemos que desde la definición de ciencia de materiales no podría ser un sólido, es decir, es un líquido sobreenfriado, no tiene temperatura de fusión. En primer lugar, hay que aclarar esto. En segundo lugar, pues tenemos unas subclasificaciones de estos cerámicos y vidrios que pueden ser cerámicos tradicionales. Entonces, aquí está la sílice, el feldespato, la arcilla. Y pues con esto vamos a hacer, digamos, componentes tradicionales, el ladrillo, la teja, los pisos, etcétera. Tenemos cerámicas de ingeniería, y estos cerámicos de ingeniería generalmente tienen unas propiedades de dureza muy, muy altas, y además de eso, de resistencia a alta temperatura, y su pureza es altísima. Generalmente aquí hablamos del 99.9%. Allí están los aluminatos, los carburos, los boruros, los nitruros, que generalmente muchos de ellos se están utilizando para hacer recubrimientos duros. Es quizás el área más importante de la ingeniería mecánica. Estos recubrimientos duros se ponen, por ejemplo, sobre los discos de corte, sobre los buriles, sobre las brocas, y la idea es incrementar su vida útil, es decir, el tiempo en que ellos van a permanecer sin perder su dureza.
Aquí, cuando nosotros vemos cerámicos tradicionales, puede que aparezcan algunos de estos señores también en la composición química, pero en los cerámicos tradicionales la pureza no es tan alta. Es decir, yo puedo hablar de carburos, por ahí el 60%, alúminas, ¿sí? Alúmina el 40%, etcétera. Mientras que aquí sí las purezas son muy, muy altas. Y estamos hablando también que hay otro tipo de cerámicos que son los cerámicos electrónicos, Electronical Ceramics, que aquí entonces tenemos los semiconductores y los superconductores. Ya hablé algo de la semiconductividad cuando vimos los enlaces iónicos y recuerden que los cerámicos generalmente son enlaces iónicos o enlaces covalentes. Entonces estos cerámicos electrónicos generalmente tienen una estructura iónica. Y respecto a las propiedades, pues básicamente lo que habíamos dicho, tienen un enlace químico entre un metal y un metal, que generalmente puede ser iónico o covalente, que puede ser cristalinos o no. Los cerámicos son cristalinos, los vidrios son no cristalinos, o incluso pueden aparecer un tipo de materiales especiales, no lo traigo en esta clasificación, pero quiero mencionarlo, que son los vitrocerámicos. Ustedes han escuchado eso. Y un vitrocerámico es un material que tiene una parte de estructura cristalina y una parte de estructura no cristalina, más o menos como los polímeros semicristalinos. Tienen una altísima dureza, es decir, los materiales que son más duros son los cerámicos. Recuerden que la dureza es la resistencia al rayado o al penetrado y nosotros generalmente la vamos a utilizar eh, en ingeniería mecánica para herramientas de corte. Tiene alta temperatura de fusión. Esto se aplicaría únicamente para los cerámicos, que son los que tienen la estructura cristalina y sus temperaturas generalmente van del orden de 1200 hacia arriba. Tienen baja resistencia al impacto, es decir, la tenacidad es baja, con un golpe se fracturan y tienen bajo coeficiente de fricción, es decir, generalmente podemos alcanzar terminados muy, muy, muy lisos, donde el coeficiente de fricción son muy bajos. Digamos, ustedes ven como esto en los cerámicos tradicionales, las baldosas, los que tienen unos terminados muy lisos y por eso ese bajo coeficiente de fricción. Es térmica, aislante térmico y eléctrico, entonces cuando yo requiero un aislamiento térmico muy grande, lo utilizo, por ejemplo, en las paredes de hornos, de procesos, cuando yo estoy haciendo algún tipo de cerámica o fundiendo algún material. Generalmente las paredes son de cerámicos, unos cerámicos especiales llamados refractarios, o también en aislamientos eléctricos. Cuando yo tengo un alto voltaje y requiero un aislamiento eléctrico, ya no puedo utilizar polímeros por varias razones, porque pues obviamente este aislamiento eléctrico puede calentarme el material y un polímero se derretiría. Y por otro lado, que digamos al gran potencial, a la gran diferencia de voltaje que tiene, podría incluso convertir al polímero en conductor. Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos los cerámicos o los vidrios. Y otra cosa importantísima es que tiene gran resistencia al esfuerzo de compresión. Si ustedes miran las vigas de los edificios, aunque las vigas es un material compuesto, allí se utilizan en los cerámicos, específicamente el cemento, por su gran resistencia a la compresión. Si yo tuviera que hacer eso de acero, digamos que el material o la cantidad de material que requeriría para alcanzar esa resistencia a la compresión sería altísima y exigiría mucho, mucho material. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, fíjese, aquí tenemos cerámicos tradicionales, ¿sí? Los pisos, los ladrillos. Aquí tenemos algunos cerámicos de ingeniería. En este caso, fíjese que estos son aislantes eléctricos y estos son aislantes térmicos. Se llaman crisoles y es donde generalmente en los laboratorios de química ponen algún una sustancia para llevarla a altas temperaturas, 500, 800, 1000 grados centígrados.
Y aquí pues vemos otro, fíjese aquí la porcelana de, este, eh, de esta pieza, es para tener un aislamiento eléctrico. Tenemos aquí también los discos de corte, que generalmente son un compuesto, pero un compuesto de cerámica y, por ejemplo, cuchillos de circonio, etcétera. Fíjese aquí la fórmula química nuevamente. Bueno, eso es todo. De cerámicos, pues vamos a profundizar un poco más de pronto en materiales 2, pero en este momento lo que requiero es que tengan claras las propiedades y cómo distinguir un cerámico de otros materiales.